Muy buenas tardes. Aleluya. Damos gloria al Dios de Israel, al gran yo soy. Al Creador. Bendito sea el Dios de Israel y a su Hijo Yahshua. Yo soy el Salvador, que está sentado a la derecha del trono en la majestad de los cielos. Hoy vamos a tocar un tema, hermanitos, que es la profecía. Estamos en tiempos peligrosos. Mucho apostolitis y mucho adivino dentro del pueblo llamado de las naciones a conocer el Dios de Israel. Les invito a buscar en su Biblia en el libro de Números 12. En el libro de Números aparece María y Aarón murmuran contra Moisés. Y en el versículo 6 del capítulo 12 de Números, el Señor les dijo: oigan ahora mi palabra. Cuando haya entre ustedes profeta de yo soy, le apareceré en visión o en sueños hablaré con él. Pero no suceda así con mi servidor Moisés, que es fiel creyente en toda mi casa. Cara a cara hablo con él. Cara a cara hablo con él. Claramente y no por enigmas. Y verá la apariencia de Dios. ¿Por qué pues no tuvieron respeto de hablar contra mi servidor Moisés? Entonces vemos cómo el Señor castiga a Aarón y a María. A María le produjo una lepra por rebeldía, por murmurar contra la autoridad de Moisés. Pues María, a raíz de la lepra, fue expulsada de la congregación por 7 días. Así que, amados hermanos, hay 3 profetas ahí y hay un rango de autoridad. Así sean todos apóstoles, como en el caso de los apóstoles, Pedro era quien tenía el mayor rango de autoridad. Y la autoridad pues no se impone. El Señor la ordena y nosotros debemos de respetar y honrar a aquellos ministros que el Señor ha puesto en esas responsabilidades. En 2 de Pedro 1:16, hablando Pedro dando testimonio de que vio al Señor transfigurarse allá en Getsemaní y que cuando se bautizó se abrieron los cielos y una voz gloriosa le dijo: este es mi Hijo amado, el Mesías, el heredero. En él estaba gozoso el Padre de presentarlo. Entonces en el 19 comenta, por si acaso no creen el testimonio de él, dice: tenemos también la palabra profética más segura, dada a sus ministros y expresada en la Escritura, a la cual hacen bien en prestar atención como una lámpara que anuncia la luz en las tinieblas, hasta que despunte el día en sus corazones. En el 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía que aparece en la Biblia fue por pensamiento y declaración humana. Hoy en día es muy común. Yo declaro, yo profetizo. Eso es muy común hoy en día. Ponerse a estar hablando y diciendo Dios me dijo. Mete la palabra Dios me dijo. Uno está hablando con los hermanos y entonces Dios me dijo que agarrara ese autobús y agarrara este avión o viniera, y Dios no le dijo nada. ¿Por qué tienen que decir que Dios me dijo si Dios no le dijo nada? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en primera de, vamos a buscarlo aquí en Jeremías 23. El Señor habla de la aparición del Mesías. Pero en Jeremías 23:9 el Señor dice: respecto a sus profetas, mi corazón está destrozado por dentro, decía el profeta Jeremías. Todos mis huesos tiemblan, estoy atolondrado como un ebrio, como hombre a quien dominó el vino, delante de la palabra yo soy, delante de sus revelaciones. Porque Israel y Judá está llena de adúlteros. Por eso la tierra es una maldición y está desierta. No hay siembra, se secaron, son un desierto. Pues corren a hacer el mal y su poder es para injusticias.
porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice yo soy. En los profetas de Israel he visto desatinos, en el 13 dice, como si estuvieran locos, profetizando en nombre de Baal, Dios ajeno a Israel, e hicieron pecar a mi pueblo. Hoy en día la gente de las naciones vive profetizando en el nombre de Baal. Por eso le invitamos a que descargue la Biblia Sion Leche y Miel, para que conozca el nombre del Dios de los hebreos. Porque los de Babilonia les quitaron el ídolo, pero siguen invocando el Dios de ese ídolo. Y no tienen ojos para ver, hermanos, ni oídos para escuchar. Les estamos diciendo que el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, no se llama Jesús ni se llama Jehová, porque ni siquiera la J existe en el idioma hebreo. O sea que es imposible que Dios haya nombrado el nombre de él como Jehová o como Jesús. ¿Qué significa Jehová y qué significa Jesús? ¿Cuál es la etimología? ¿Qué idioma es? Hagan un alto y pregúntese, ¿en qué Dios están profetizando? Total que Jeremías 23:14 dice, y en los profetas de Judá he visto cosas terribles, son adúlteros y viven en mentiras e hipocresías, y dan poder a los perversos y astutos para que ninguno se convierta de su maldad. Todos ellos son peores que la gente que moraban en Sodoma y Gomorra. Qué cruel, ¿no? Lean todo el capítulo 23 de Jeremías. En el 36 dice la palabra del Señor, ya dejen de usar esta frase, Dios me dijo. Este pueblo la usa para darle importancia a sus propias ideas, mintiendo. Así distorsionan la palabra de yo soy nuestro Dios, el Dios viviente, el santo y todopoderoso de los ejércitos celestiales. Amados hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Las congregaciones están llenas de pura gente mentirosa, profetizando prosperidad y no sé cuántas vanidades de este mundo. Y el Señor haciendo juicios como el coronavirus, como las epidemias, y no hay profeta, no hay un solo profeta que anuncie los juicios que el Señor está haciendo a este mundo. Yo no soy profeta, pero creo que llegaron los juicios de Dios. Creo que llegó la hambruna, hermanos. Creo que van a haber guerras. Creo que van a haber muchas enfermedades. Eso es el sentir que tengo yo. No que va a haber abundancia y que van a obtener riquezas y van a cambiar las camionetotas y las nuevas avionetas que tienen los predicadores de hoy en día. Alerta. Alerta. En Mateo 13 dice, ¿por qué les hablas por proverbios y alegorías? Y el Señor le dice, porque a usted le he dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Porque a cualquiera que oye y retiene se le dará y tendrá cada vez más, pero el que no le interese, aún lo poco que ha oído se le olvidará. Por no tener el corazón dispuesto, por eso le hablo por proverbios y metáforas, porque aunque ven, se hacen los ciegos, y oyendo, los sordos, se hacen los sordos. ¿Cómo van a dar frutos? De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, teniendo oídos se hacen los sordos y teniendo ojos se hacen los ciegos. ¿Cómo comprenderán y darán frutos? Porque el corazón de este pueblo se ha engordado y con los oídos oyen y no reflexionan. Y teniendo ojos se hacen los ciegos. Con esa actitud de rebeldía no trascienden. Y así oigan con los oídos, no razonan. Y con el corazón no comprenderán ni se convertirán. Por tanto no obtendrán la salvación. Le estamos anunciando, hermanos, lea la Biblia Sion Leche y Miel. Más clara imposible. Esa es la versión que le estamos presentando. Pero no es para que usted se cambie y diga, así dice Jesús o dice Jehová, y ahora venga a decir que así dice yo soy, mintiendo. Porque va a agarrar juicio. El que utilice el nombre de Dios en cosas vanas va a agarrar juicio. Quédese allá profetizando en el nombre de Baal. En 1 Corintios 14 vemos los ministerios. Vemos que dice que procure los dones espirituales, sobre todo el de profecía. En este caso ya no es el ministerio profético, que es que Dios le habla con voz audible a los profetas, sino que en profecía el Espíritu lo toma y da un mensaje.
Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los seres humanos para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de la profecía y del don profético. No es lo mismo tener un ministerio que tener un don. En Hechos 13 hay mucha gente, por ejemplo, que dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista, eliminando los ministerios. ¿Qué ministerios quedan? ¿Dónde está el versículo? Para decir que el de pastor sí queda, el de evangelista sí, pero los apóstoles... que hayan mentirosos. Bueno, desgraciadamente vivimos en tiempos peligrosos, llenos de apostasía. Pero en Hechos 13 dice la palabra del Señor que en Antioquía ya habían ministerios de profetas y maestros. Entonces lo está diciendo que ya después de Juan el Bautista habían profetas y maestros. Y ahí es cuando el Señor le da el ministerio a Pablo, era maestro y es ascendido a apóstol, en Hechos 13, léanlo. En Hechos 15, 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras de confirmación. Esto es cuando el Señor envía la carta a la gente de las naciones para establecer lo que podían comer y reglamentar lo que la ley de Moisés decía. En Hechos 15 está la carta a los llamados a los gentiles. En 2 de Pedro 2 dice que en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, así como también los habrá entre las comunidades de ustedes. Y estarán esos ministros, falsos ministros, metidos dentro del pueblo del Señor, dentro de las congregaciones. Y muchos seguirán sus desviaciones y errores por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que, amados hermanos, dice, en su ambición de dinero los explotarán ustedes con falsa doctrina. Por eso la condenación los espera a ellos sin remedio. Por las cizañas sembradas desde hace mucho tiempo están sentenciados. En 2 de Pedro 2:10 dice, esto les espera a los falsos pastores y sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana pecadora y desprecian la autoridad de yo soy el Señor. Rebeldes y obstinados que son, no temen retar a las potestades espirituales. Amados hermanos, a examinar y reflexionar. Estamos en tiempos de apostasía, tiempos peligrosos para el pueblo santo de Dios. Les habló su maestro bíblico. Dios le bendiga ricamente.